Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es ¿por qué tardan tanto en copiarse las actualizaciones de juegos en la consola PlayStation 4? Hace pocos días os comentaba en este canal de una noticia sobre la actualización del firmware de la consola PlayStation 4 y ya en esa noticia os comentaba el tamaño de la actualización del firmware de la consola PlayStation 4 y que normalmente ese tipo de actualización casi siempre ocupa lo mismo porque el contenedor de dicha actualización tiene el mismo tamaño sin importar si la actualización de la consola PlayStation 4 lleva muchas modificaciones o pocas. Pero que el tiempo que tarda en realizarse ese tipo de actualizaciones es bastante rápido. Así que aprovechando esa información os comentaba que estaba preparando esta noticia, porque a diferencia de lo poco que tardan las actualizaciones del firmware de la consola PlayStation 4, las actualizaciones de los juegos de esta consola se eternizan y mucho. Y ante las preguntas de muchos jugadores y jugadoras que me lo han consultado, pues os voy a comentar el porqué de esto. La consola PlayStation 4 se trata de una de las consolas referentes en la presente generación de consolas, un logro que ostenta desde hace ya bastantes años. En todo este tiempo la plataforma ha recibido muchos cambios y actualizaciones, algunos más comprensibles y otros no tantos. Precisamente uno de los temas más controvertidos que existen es el que os comentaba, referente al proceso de actualización y copia de los archivos de las actualizaciones de los juegos, el cual deja siempre la misma pregunta: ¿por qué tardan tanto? Así que os voy a comentar el porqué de esta situación. Como muchos y muchas habrán podido comprobar, existen ocasiones en las que una actualización de un juego puede ocupar apenas unos megas, llevando esto a un proceso de descarga muy rápido, pero viéndose todo frenado ante el sistema de copia y actualización del juego. ¿Cómo puede un archivo de 100 megas tardar más de 10 minutos en actualizar un juego en la consola PlayStation 4? Pues esta tardanza está directamente relacionada con el tipo de juego que se va a actualizar. De este modo, el proceso de actualización del juego tardará más o menos dependiendo del propio tamaño del juego. Es decir, un juego cuyo tamaño sea de 10 GB o inferior, por ejemplo, verá cómo el proceso de actualización será mucho más rápido que no un juego que ocupe unos 50 GB y que puede contener decenas de actualizaciones y un tamaño de grandes dimensiones. Así que por un lado tenemos que tener en cuenta el tamaño del juego y por otro lado, y muy importante, la cantidad de actualizaciones que el juego ha recibido. Un ejemplo claro lo puedes ver con el juego Destiny 2. Este juego, con una actualización de descarga de unos 200 o 300 megas, se completa la descarga en apenas segundos. Sin embargo, el proceso de actualización del juego tarda casi 40 minutos. ¿El motivo de ello? Pues el espacio que ocupa el juego Destiny 2 y su gran cantidad de actualizaciones distintas que ha recibido el juego. Porque cada vez que se va recibiendo una nueva actualización, el tamaño se va haciendo cada vez más grande del juego, con lo cual ocupa más. Así que la razón fundamental por la que el tamaño del juego es el punto clave en el proceso de actualización es que en el proceso de actualización de un juego, la consola PlayStation 4 en realidad copia todo el juego entero en la consola nuevamente, aunque tú ya lo tengas instalado. Y además añade todos los cambios descargados de esa actualización. Este proceso o sistema tan particular de actualización de los juegos en la consola PlayStation 4 fue incorporado hace tiempo en una de las actualizaciones del firmware de la consola PlayStation 4. Ya sé que parece un sistema nefasto para una consola con el potencial que tiene la consola PlayStation 4, pero la empresa Sony lo realizó por motivos de mejora en la estabilidad de la consola. Este sistema fue añadido a la consola PlayStation 4 para evitar la posible corrupción de archivos en los juegos que ya estaban instalados en la consola PlayStation 4. De esta manera, la empresa Sony se asegura que las actualizaciones de los juegos se realizan de manera correcta y se evitan fallos inesperados. Por desgracia, esta solución ha generado una mecánica que en ocasiones resulta muy fastidiosa, pero que por ahora no hay otra opción. Espero que con la llegada de las consolas de nueva generación y la incorporación de los discos sólidos SSD, esta problemática sea solucionada. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados.
Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.